Bien, muchas gracias, profesor Mariano Artés. Y vamos a continuar ahora con la siguiente ponencia, que es diseño del currículum vitae, a cargo de la profesora doña María Jesús López Boada, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable del grado en Ingeniería Mecánica en dicha universidad. Pues cuando quiera, como sabes, son 30 minutos máximo, así que, igual que hicimos ayer, lo que es el debate con los ponentes, lo hacemos, si os parece, en la mesa redonda. Voy a intentar ser breve. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a la Asociación Española de Ingeniería Mecánica y a la ONED por haberme invitado a dar esta ponencia. El título de mi ponencia es Diseño del currículum. Bueno, lo primero que lo que planteé es primeramente saber qué significa currículum y según la Real Academia Española significa relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos bibliográficos que califican a una persona. Nosotros cuando seguimos la carrera docente e investigadora, uno de los primeros problemas que se nos plantea es, primeramente, al hacer el currículum, qué méritos tenemos que meter en ese currículum, debido a que a través del currículum nos van a evaluar, y luego también cómo meter dichos méritos. En este caso, cómo meter dichos méritos está relacionado con el formato que va a tener nuestro currículum. Bueno, pues en este caso, afortunadamente, los que nos dedicamos a esta carrera, pues nos encontramos que ya hay alguien que se ha preocupado de darnos o de decirnos qué formato o cómo tenemos que meter los méritos. El problema que existe o que nos encontramos es que no existe un único currículum, sino que desgraciadamente a lo largo de nuestra carrera pues tenemos que rellenar diferentes currículums. Y el problema también que se plantea es que no podemos hacer una importación de uno a otro currículum, sino que tenemos que meter los méritos de manera independiente. En este caso, lo que he hecho es clasificar los formatos de currículum que alguno de vosotros, o todos, vamos a tener que meter en docencia e investigación, y luego otros específicamente centrados en investigación. Dentro de los currículums que están destinados a docencia e investigación, me he centrado principalmente en los correspondientes al programa Academia y al programa PEC, que consiste en la evaluación de los cuerpos docentes y para la contratación del profesorado, que son los que proporciona la ANECA. En este caso, si vais a la web de la ANECA y pincháis en cada uno de esos programas, veréis que exactamente existe un link donde podéis meter o introducir los méritos, y también os dan una guía de cómo meter dichos méritos. No me voy a detener en estos currículos de docencia e investigación, debido a que las siguientes ponencias se van a centrar principalmente en esto. Me voy a detener principalmente en los méritos que nos exigen introducir o que nos van a evaluar para ello, relacionados con la investigación. Y dentro de estos currículums existen principalmente tres: uno, el que se denomina currículum vitae extenso, que es el que comúnmente lo denominamos modelo de la CICIT, el currículum vitae abreviado y el currículum vitae normalizado. Con respecto al currículum vitae extenso y abreviado, pues en este caso son importantes porque son los que vamos a tener que rellenar y son los que vamos a tener que entregar cuando solicitamos algún tipo de convocatoria del Plan Estatal de Investigación, no solamente con el Plan Estatal, sino con cualquier otra convocatoria que esté relacionada con la investigación. En este caso nos dicen, si vais al Plan Estatal, que el currículum vitae extenso opcionalmente se puede entregar, en este caso por cualquier miembro que pertenezca al proyecto de investigación, pero en este caso yo recomiendo que el investigador principal sí que entregue dicho currículum vitae. Y luego el currículum vitae abreviado ya exactamente nos dice en la guía que tenemos que entregarlo obligatoriamente, no solamente el investigador principal, sino todos los miembros que forman parte del proyecto de investigación. También, en este caso, con respecto a estos dos currículums, no existe un enlace específico donde nosotros podamos coger estos dos modelos de currículum, sino que directamente nos tenemos que ir a la última convocatoria, por ejemplo, del Plan Nacional, ir al enlace de documentos, y en ese caso sí que ya podemos descargarnos los modelos, tanto extenso como abreviado, para poder introducir los méritos que nos piden. Con respecto al currículum vitae extenso, pues aquí os pongo principalmente cuáles son los méritos que hay que introducir. Nos lo dividen en diferentes apartados, dentro de los cuales hay que incluir participación en proyectos de I+D+I financiados en convocatorias públicas, publicaciones o documentos científicos técnicos, dentro de los cuales hay que incluir libros completos, capítulos de libros, artículos en revistas, etcétera.
También nos piden que metamos participación en contratos de I+D+I de especial relevancia con empresas y administraciones, y esto es importante, por ejemplo, estos puntos tenerlos en cuenta porque realmente son los que nos van a valorar y, por lo tanto, en este caso son en los que nos vamos a tener que centrar principalmente. Luego también el cuarto punto nos piden patentes y modelos de utilidad, estancias en centros extranjeros, pero en este caso solamente se valorarán las estancias en extranjeros que como mínimo tengan una estancia continua de 1 mes, contribuciones a congresos, tesis doctorales dirigidas, participación en comités y representaciones internacionales, experiencia en organización de actividades de I+D+I, dentro de los cuales se incluyen organización de congresos, seminarios, jornadas, etcétera, experiencia de gestión de I+D+I, dentro de los cuales se incluye el haber sido investigador principal de algún proyecto de investigación, y luego otros méritos que también el investigador considere que son importantes. Por ejemplo, en este caso, el número de citas, el índice de impacto del investigador, los premios que se le hayan sido otorgados, no solamente, por ejemplo, por una tesis doctoral, sino también porque ha dirigido dicha tesis doctoral, o premios que ha recibido, por ejemplo, en congresos a los que ha asistido. Con respecto al currículum vitae abreviado, en este caso nos dice la guía para rellenar dicho currículum que como mínimo tiene una longitud de 5 páginas. Y en este caso el currículum vitae abreviado lo que hace es dividirlo en 3 apartados importantes. La parte A es la de datos personales, y he hecho incidencia en esta porque es aquí ya en este currículum vitae abreviado donde ya aparece que nosotros ya podemos identificarnos como investigador incluyendo el Researcher ID y el código ORCID. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que ayer ya empezaron a hablar de estos identificadores que identifican de manera unívoca a un investigador? Y luego también quiero resaltar el apartado 3 de esta parte, que pone indicadores generales de calidad de la producción científica. Y aquí quiero resaltarlo porque si en los otros currículos únicamente hacía referencia a la cantidad de aportaciones que tenía un investigador, ya en este currículum vitae abreviado ya no solamente hace referencia a la cantidad, sino también a la calidad de las publicaciones o de méritos que ha conseguido dicho investigador. ¿Y qué hace referencia a estos indicadores? Pues se debe incluir, y leo textualmente, la información sobre el número de sesenios de investigación y la fecha del último sesenio concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, ahí ya empezamos a hablar de calidad, promedio de citas por año durante los últimos 5 años, publicaciones totales en cuartil, en revistas que pertenezcan al primer cuartil, que son temas que ya hablamos ayer, y luego también el índice H, que es un índice de impacto que mide también, ya lo veremos a continuación, de una manera indirecta la calidad del investigador. Y en este caso aquí expresamente nos dicen que para informar o proporcionar esta información del investigador única y exclusivamente tenemos que utilizar como base la Web of Science, pero yo aquí recomiendo que también pongáis índices de calidad como índice H, número de citas, etcétera, de otras bases de datos como por ejemplo las Scopus, que ya a día de hoy ya hay en determinadas convocatorias que ya sí que se está teniendo en cuenta. Luego está el apartado B, que es un resumen libre del currículum, que tiene que tener una extensión como máximo de 3.500 caracteres, y luego en la parte C pues hay que indicar los méritos más relevantes. Ojo importante que en este caso los méritos son de los últimos 10 años. ¿De acuerdo? En este caso, los méritos más relevantes pues son las publicaciones, que como máximo tienen que ser 5 o 10, y luego participación en proyectos, tanto de I+D+D de convocatoria pública o también con contratos con empresas. También una extensión máxima de 5 a 7. El subapartado 4 son patentes, y luego en otros pues hay que indicar dirección de trabajo, participación de tareas de evaluación, miembros de comités internacionales, gestión de actividad científica, comités editoriales, premios, etcétera. ¿De acuerdo? Veis que más o menos nos piden lo mismo, los mismos méritos que en el currículum extenso, pero en este caso ya focalizado principalmente en los últimos 10 años y los más relevantes. Es decir, que ya aquí hablamos, vuelvo a insistir, de calidad. Y luego también me quiero detener en otro currículum, que es el currículum vitae normalizado. En este caso, a día de hoy este currículum vitae normalizado no se solicita en muchas convocatorias. Sí que en algunas otras convocatorias de investigación sí que dice que en lugar de utilizar el extenso o el abreviado podemos incorporar este currículum vitae normalizado. ¿Pero por qué es importante? Porque en este caso dicho currículum, los méritos del investigador se introducen a través de una aplicación, que en este caso puede ser
directamente a través del Ministerio de Economía y Competitividad, aunque en este caso nos recomiendan que si la propia institución, la propia universidad dispone de un editor específico para este currículum vitae normalizado, que se introduzca directamente a través de ese editor. Y en este caso es importante porque el currículum vitae normalizado lo que trata en este caso es de normalizar la calidad de los investigadores, unificar el formato. También otra ventaja que tiene es que nosotros podemos importar información, por ejemplo, de currículum vitae normalizado que tengamos en formato PDF, de también los méritos que hayamos introducido en un currículum, por ejemplo, de la CICIT, o también podemos importar los datos de base de datos como Scopus, Web of Science, etcétera, ¿de acuerdo? Y en este caso también es importante introducir los datos justamente en este currículum porque muchas veces las universidades para informar acerca del número de publicaciones, de asistencia a congresos, etcétera, se basan justamente de la información que obtienen directamente de este currículum. Aquí os pongo los puntos que considera y que hay que introducir como méritos, y si más o menos leéis todos los méritos, pues son prácticamente iguales a los méritos que hemos comentado en los otros dos currículos. Por lo tanto, no me entretengo. Bueno, también veis que en el currículum vitae abreviado, ya vuelvo a insistir que no solamente ya estamos hablando de cantidad, sino también de calidad. Y esa calidad pues está íntimamente relacionada con los índices de impacto. En este caso, los índices lo que tratan es ver no solamente la cantidad, sino la calidad. La calidad es la repercusión que tienen tus investigaciones, y esa repercusión se mide con el número de citas que obtienen tus publicaciones. Dentro de los índices de impacto del investigador, pues existen bastantes, dentro de los cuales única y exclusivamente me voy a detener en dos que son a día de hoy los más importantes y los que más se utilizan. Uno de ellos es el índice H y otro es el índice normalizado, que a día de hoy está cobrando bastante importancia. Con respecto al índice H, pues comentaros que fue propuesto por Hertz de la Universidad de California, y en este caso el índice H lo que hace, si un investigador tiene un índice H de 5, significa que al menos 5 de sus publicaciones, que 5 de sus publicaciones han recibido al menos 5 de las citas. Y en este caso, para determinar el índice H, pues podemos ir o bien a la base de datos del Web of Science, o bien también en este caso podemos ir a la de Scopus. Aquí en este caso os voy a poner un ejemplo de cómo determinar o calcular el índice H de un investigador a partir de la base de datos del Web of Science. En este caso, primeramente nos tenemos que introducir en el Easy Web of Knowledge a través, por ejemplo, de la biblioteca de vuestra institución, y luego seleccionar la pestaña de Web of Science. A continuación, en este caso, tenemos que hacer una búsqueda del investigador. Y aquí cobra bastante importancia lo que ayer se dijo, pero que se comentó de una manera rápida porque tampoco tuvo tiempo. ¿Cómo firmamos los artículos? Entonces, inicialmente, antes de firmar un artículo, de escribir un artículo, tenemos que dedicarse tiempo a saber exactamente si hay otros autores que están firmando con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque en este caso, si luego tenemos que hacer una búsqueda de todas nuestras publicaciones, pues puede ser que nos encontremos que aparecen 100 autores que han firmado con el mismo nombre, por lo tanto aparecerán 2000 publicaciones, y luego tenemos que ir a esta base de datos quitando todas esas publicaciones que sabemos exactamente que eso no es nuestra, y eso conlleva bastante trabajo. Con respecto al nombre, aunque ayer comentaron, vuelvo a incidir en ello, pues por ejemplo, López o Díaz son apellidos bastante comunes. Por lo tanto, en este caso, en lugar de optar, por ejemplo, por el primer apellido, pues yo recomiendo que si tenéis un apellido común, pues utilicéis, por ejemplo, el segundo apellido. Yo, por ejemplo, mi apellido López Guada, y mi jefe me comentó que López no era conveniente, y por lo tanto decidió que yo firmara Boada MJL, ¿de acuerdo? Y si buscáis en la web of Science Boada MJL, veréis que única y exclusivamente hay un autor, que soy yo, que firma con ese nombre, y por lo tanto puedo buscar o encontrar rápidamente todas mis publicaciones. También lo que se comentó ayer, en lugar de poner el primero o segundo apellido, pues poner dos apellidos separados con un guión. En este caso también recomiendo no poner acentos, y cuidado con los apellidos que tienen ñes, ¿de acuerdo? Porque algunas revistas no reconocen la ñ, y por lo tanto lo ponen el nombre, vuestra firma, con una n o un carácter un poco raro, y luego también es difícil encontrar vuestro nombre. Bueno, yendo al índice H,
En este caso pongo aquí el nombre del investigador, por ejemplo, uno que me he encontrado, ¿de acuerdo? Aquí pongo, selecciono autor, y en este caso, como sé que este autor o este investigador pertenece al Politécnico de Milano, también en este caso hago una búsqueda más refinada, poniendo en este caso su institución. También en este caso es importante el nombre de la institución. Cuando empecéis a publicar artículos, por favor, preguntar a la universidad cómo se denomina a nivel internacional, porque luego los rankings de las universidades también tienen en cuenta las publicaciones realizadas por todos sus miembros y, por lo tanto, como firméis o pongáis la dirección o el nombre de la institución diferente, pues va a ser difícil que se localicen todas las publicaciones asociadas con esa universidad. Bueno, seleccionamos en este caso el autor, ponemos también, para refinar la búsqueda, la dirección, damos a buscar, y a continuación, en este caso, nos aparecen todas las publicaciones asociadas con este investigador. Para determinar el índice H, veis que por defecto las publicaciones aparecen en función de la más reciente a la menos. En este caso, si queremos determinar el índice H, lo que tenemos que hacer es seleccionar en esta pestaña ordenar por veces citados de mayor a menor frecuencia. De tal manera que en este caso veis cómo lo ordena las publicaciones. ¿Y cómo determinamos el índice H? Pues tenemos que ir bajando publicación por publicación y detenernos en este caso en la publicación que ha recibido igual o superior número veces de citas, ¿de acuerdo? En este caso veis que la publicación 6 ha sido citada 4 veces, por lo tanto esta ya no estaría incluida en el índice H. Este investigador tendría en este caso un índice H. El índice H mide la calidad, pero en este caso no mide totalmente la calidad, porque puede haber investigadores que tengan un índice H de 5, que tenga mayor número de publicaciones que otro investigador que haya tenido o que tenga un índice H de 15. Lo que pasa que en este caso el primero tiene sus citas concentrados en un menor número de publicaciones. Bueno, y luego el otro impacto que también quiero remarcar, porque a día de hoy vuelvo a insistir que ya se está solicitando, por ejemplo, en convocatorias de Ramiro de Maeztu, también para lo que se denomina ahora lo de las unidades académicas, es lo que se entiende por impacto normalizado. En este caso, este impacto normalizado es un indicador que compara el número medio de citas de las publicaciones de un investigador con el número medio de citas de la producción mundial en su mismo periodo y área temática. Y esto es importante por lo que se comentó ayer. Tenemos diferentes áreas, en las bases de datos están divididas las revistas por diferentes áreas y hay áreas que tienen mayor impacto que otro. Y, por ejemplo, podemos tener a dos investigadores que tengan un impacto, me lo invento, de 10, pero que en su área en el que está publicando ese factor de impacto de 10 sea muy bajo, mientras que en el otro ya sea un investigador de reconocido prestigio. Por lo tanto, en este caso sí que ya tiene en cuenta la calidad del investigador, pero centrándose ya en las áreas donde está publicando. Y para el cálculo, en este caso, si vais a la guía de cómo se realiza el impacto normalizado, nos dice que para su cálculo de las publicaciones científicas del investigador han de tenerse en cuenta única y exclusivamente los trabajos publicados de carácter primario. Y en este caso, cuando hace referencia a trabajos publicados de carácter primario, son aquellas publicaciones que aparecen, ojo, ya aquí no solamente aparece la base de datos de Web of Science, sino también la de Scopus. Y en este caso, para determinar el índice normalizado, pues nos dicen que tenemos que tener un periodo, o lo tenemos que calcular en un periodo de tiempo de 5 años. ¿De acuerdo? En la guía de cómo determinar el impacto normalizado nos viene este ejemplo, ¿de acuerdo?, en el que dice cómo tenemos que hacerlo. En este caso, la guía nos dice que tenemos que determinar impacto normalizado para la base de datos de Web of Science y el impacto normalizado para la base de datos de Scopus. En este caso no vale mezclar. ¿De acuerdo? Y en este caso también la guía nos dice que si tenemos que entregar el impacto normalizado, en algunas ocasiones nos piden que rellenemos o que hagamos unas tablas Excel en las que aparezca toda esta información. ¿Y cómo se determina el impacto normalizado? Pues en este caso, yo aquí nos piden, por ejemplo, que lo determinemos dentro del periodo de entre 2008 y 2012, ¿de acuerdo? Pues ponemos los años en filas. A continuación, para cada uno de estos años indicamos el número de publicaciones obtenidas y que aparecen esas dos bases de datos, ¿de acuerdo? Posteriormente, en la siguiente columna, hay que indicar para cada año el número de citas totales recibidas por esas publicaciones que hemos realizado en
en ese año. En la columna que aparece aquí como una C, lo que hacemos es hacer el cociente entre la segunda y la primera columna, es decir, que más o menos nos está calculando el promedio de citas que hemos obtenido por los artículos publicados. En la siguiente columna pone aquí valor medio mundial, que en este caso hace referencia al impacto que tiene ese área dentro de las bases de datos. Para Scopus se puede obtener fácilmente, es accesible de manera gratuita el valor medio de ese área donde queremos calcular el impacto normalizado, pero en este caso con el Web of Science la institución es la que tiene que solicitar esta información, ¿de acuerdo? Una pregunta, porque aquí hace referencia a un área de conocimiento. ¿Y qué ocurre si un investigador en un año ha publicado, en este caso, 4 artículos, pero 2 de ellos o 3 de ellos los ha publicado dentro del área de ingeniería mecánica y un artículo lo ha publicado dentro del área de transportes? Pues en este caso la guía nos dice que tenemos que coger el valor medio mundial del área donde mayoritariamente hayamos publicado en ese año, ¿de acuerdo? A continuación, en la columna que pone una E, tenemos que hacer el cociente entre los valores obtenidos en la columna C y en la columna D. En la columna F lo que hacemos en este caso es dividir el número de trabajos publicados en cada año por el número de trabajos publicados totales en este periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Luego, a continuación, lo que tenemos que hacer es multiplicar el resultado obtenido en la columna E con la columna F, ¿de acuerdo?, que es una media ponderada, y luego posteriormente el impacto normalizado se obtiene sumando la media ponderada en todos estos años. Recordaros, aquí os pongo también importante, aquí abajo, cuando ponemos el número de citas, aquí ya la guía directamente nos dice que tenemos que incluir las autocitas, por lo tanto es muy importante autocitarse, los trabajos que hayamos publicado previamente. Y en este caso este autor o este investigador tiene un impacto normalizado de 1,67. ¿Y qué significa ese valor? Que sus publicaciones han sido citadas más del 67% por encima de la media de su área de especialización. Ahora, en este caso, muchas veces para las convocatorias de Ramiro de Maeztu o lo de las unidades académicas piden que los miembros integrantes de esas unidades académicas tengan un impacto normalizado de como mínimo 1,5. ¿De acuerdo? Bueno, y en este caso hemos visto que ya haciendo el promedio, bueno, o evaluando no solamente la cantidad, sino la calidad, vuelvo a insistir, la calidad hace referencia a la repercusión que tiene o el impacto que tienen nuestras publicaciones, y en este caso el impacto hace referencia al número de citas, pues eso se consigue con mayor visibilidad. ¿Cómo podemos conseguir mayor visibilidad? Pues primeramente publicando en revistas de alto impacto. Aquí os pongo Q1 y Q2, y esto es importante. Bueno, no significa que un autor, por ejemplo, que publique en una revista que sea o que pertenezca al Q1, reciba más citas que uno que haya publicado en el Q3. Lo que pasa que en este caso, como tiene mayor impacto, significa que hay mayor número de investigadores que acceden a esas o que leen los artículos publicados por esas revistas, y por lo tanto la probabilidad que lean tu artículo y que te referencien es mucho mayor. También suele ocurrir que cuando publicas en revistas de alto impacto, por ejemplo, Q1 sea un efecto de llamada, que otras revistas también de alto índice de impacto digan que han visto el artículo publicado en tal revista, que les parece interesante, que les parece que es acuerdo o acorde al scope de su revista, y por lo tanto te invitan a publicar en esa revista. O bien también en muchos casos pues hay otros investigadores de otras universidades internacionales que han visto tu trabajo publicado en esa revista de alto impacto y están interesados, por ejemplo, en hacer una colaboración contigo. Para conseguir mayor visibilidad, pues también, si se puede, publicar los artículos en abierto. También publicar lo que se comentó ayer, los artículos en repositorios institucionales, y eso es muy importante porque ya las universidades se van a encargar de saber exactamente cuáles son los permisos que se tienen para publicar ese artículo. Y luego también, importante, darse a conocer en redes sociales académicas como, por ejemplo, ResearchGate o Academia. Con respecto al ResearchGate, que es lo último que me voy a detener en este caso, es una red social
formada por investigadores. Yo recomiendo que si no estáis registrados que lo hagáis. En este caso, para registraros, veis aquí en la parte superior que pone login, pues os metéis y una vez que os registráis tenéis que indicar, primeramente, pues podéis meter el número de todas las publicaciones que tenéis. También os permite, en este caso, publicar en abierto publicaciones que habéis realizado. Os permite indicar vuestro identificador. También en este caso os permite poner en esta base los diferentes nombres con los que habéis firmado unos determinados artículos, ¿de acuerdo? Aquí os muestro un ejemplo de la información que aparece y que es pública para todos los investigadores. Primeramente hay un resumen más o menos del impacto de tus publicaciones, en el que dice, por ejemplo, el número de citas que han recibido, el número de lecturas. También en este caso las contribuciones pues van ordenadas. Aquí podéis introducir pues no solamente artículos de revistas y congresos, sino capítulos de libros, documentos que no habéis publicado pero que creéis que son interesantes. Veréis que en este caso ese artículo de conferencia sí que permite descargarse el texto completo, ¿de acuerdo? También, como hay una red importante de investigadores, en muchas ocasiones vosotros indicáis una publicación y automáticamente un investigador se pone en contacto con vosotros para que le enviéis, en este caso, el artículo publicado. ¿De acuerdo? Veis aquí, por ejemplo, todos los que te están siguiendo, ponerte en contacto con otros investigadores que más o menos están trabajando en tus mismas líneas de investigación. Con respecto a otra información que podéis introducir en ResearchGate, son palabras claves que identifiquen tus líneas de investigación, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pues nos hace un informe del número de lecturas que han recibido tus publicaciones semanalmente, así como el número de citas, lecturas de tu perfil. También en este caso te indican desde qué países han visualizado tus publicaciones, etcétera. ¿De acuerdo? A día de hoy, pertenecer a esta red pues te abre bastantes relaciones y tener bastantes contactos con otros diferentes autores. Yo os recomiendo que si no pertenecéis a esta red que os registréis lo antes posible, porque es bastante útil. Con esto ya he terminado, espero haber sido breve.